Si se acuerda de lo que vimos en la clase anterior, vimos cómo usar las estructuras selectivas, ¿ya? Dijimos que una estructura selectiva es básicamente un condicional, ya una toma de decisión que se tiene que hacer o se hace en el programa siempre y cuando se cumpla o no se cumpla una condición, ya, y hablábamos de la estructura selectiva simple, de la doble y de la múltiple. La simple es el hecho de que usted le dice, si cumple la condición, haga esto. Si no la cumple, no haga nada. La doble era que cuando usted le dice, si cumple esta condición, haga esto. Si no cumple, haga esto otro. Y luego están las estructuras selectivas múltiples en las cuales no solamente hay una opción, sino que si el valor es este, haga esto. Si el valor es este, haga esto. Si el valor es esto, haga esto. Y así sucesivamente, según yo le quiera poner las diferentes opciones, ¿no? Entonces, eso eran las estructuras selectivas múltiples. Pero hablábamos también de la estructuras selectivas en cascada. No le habíamos llamado así en la clase anterior, pero sí le habíamos denominado como estructuras selectivas anidadas. Y yo le ponía el ejemplo de Excel. Igual que DFD, Excel solo tienen estructuras selectivas dobles, ¿ya? Es decir, en Excel es una fórmula, la famosa fórmula del sí, ¿ya? Usted sí le pone la celda, la condición, podría ser, o una celda o lo que sea, cumple la condición esta, ¿ya? Hace algo. Y si no, hace lo otro. Eso es lo único que tiene esa fórmula de Excel, por decir algo. Y lo mismo si nos vamos a ver, y les decía yo en la clase anterior, aquí también en DFD. Esto que tenemos acá, que es una estructura selectiva, es doble, ¿ya? Pero solamente la convierto a simple si cuando es sí, le pongo que ejecuta algo y cuando es no, no le pongo nada. Allí la estoy haciendo simple. Lo mismo en Excel. Pero también en programación se manejan estructuras selectivas múltiples de muchas opciones. Pero en este caso, para el software y para Excel, no existe esa estructura selectiva múltiple. Entonces lo que se hace es colocar una estructura simple dentro de otra, o doble, dentro de otra simple o doble y así sucesivamente. Pues cuando se tiene eso es lo que se conoce como estructuras selectivas en cascada o estructuras selectivas anidadas, ¿ya? Por ejemplo, para que entremos así de una sola vez, acá, ¿qué es lo que tengo? Tengo una aplicación que dice, dado los datos A, B y C que representan números enteros diferentes, que voy a ingresar, construye un diagrama de flujo para escribir estos números en forma descendente, de mayor a menor, ¿sí? De forma descendente. El usuario va a introducir tres números y básicamente con esos tres números yo lo que voy a hacer es colocarlos de forma descendente, es decir, de mayor a menor, ¿ya? Entonces vamos a hacer ese ejemplo para entender también la parte de las estructuras selectivas en cascada, es decir, una estructura selectiva dentro de otra, ¿ya? Por ejemplo, aquí yo lo tengo, siempre acuérdese que con esta simbología pongo inicio. Luego, este símbolo es para ingresar, es un símbolo de lectura, ¿ya? Un símbolo de lectura, es decir, el programa lee esa información que el usuario le ingresa. En este caso, tres variables, A, B y C, ¿ya? Y yo lo que quiero es ordenarlas de forma de mayor a menor. Como lo que quiero es ordenarlas de mayor a menor, entonces yo voy a ir a través de estructuras selectivas preguntándole qué valor es mayor al otro, ¿ya? ¿Qué es lo que hago primero? Si se fijan, ahí le he puesto, lo primero que hace es preguntarse si A, voy a hacer esto quizás un poco más grande para que lo vean. Si A es mayor a B, ¿sí? Es lo primero que se está preguntando. Si A es mayor a B, entonces, si es sí,
hace una nueva pregunta. ¿A es mayor a C? Si es sí, quiere decir que yo ya sé que A es mayor que mis otros dos valores, que B y C. ¿Ya? Porque en ambas contesté que sí. Lo único que me quedaría, entonces yo ya sé que como lo voy a ordenar en forma descendente, yo ya sé que A es el primer valor que tengo, porque A me salió que es mayor que B, pero que también A es mayor que C. Por lo tanto, A los tres, por lo tanto, A es el primero que voy a imprimir. ¿Ya? Pero me queda una duda, ¿no? Es decir, yo los tengo que ordenar los tres de forma descendente. Yo ya sé que A es, por ejemplo, el más, el mayor, ¿no? Pero no sé de B y C quién es el mayor. Por lo tanto, aquí le hago una siguiente pregunta. ¿Es B mayor que C? Si B es mayor que C, si la respuesta es sí, ¿ya? Si B es mayor que C, es decir, la respuesta es igual a sí. ¿Qué pasa? Que como A era mayor que los dos y B es mayor que C, el último va a ser C. Por lo tanto, si es sí, aquí es ABC. Pero ¿qué pasa si no? Si B no es mayor que C. Bueno, entonces si no es mayor que C, quiere decir que C es mayor que B. Por lo tanto, C va a ser el segundo. Ya sé que A es el mayor de los tres. Entonces aquí va a ser ACB. Y luego acá en la primera nos pregunto, ¿A es mayor a B? Sí. Quiere decir que ya sé que A es mayor que B. Pero ¿qué pasa si A no es, ya es decir, una? Por lo tanto, yo ya sé que el mayor, si yo sé que A es mayor a B, pero que ¿eh? Quiere decir que el mayor de todos es C, ¿ya? Luego, como yo ya sé que A es mayor a B, es el segundo, y por último B, ¿ya? Entonces, de esa forma, aquí también, ¿no? Aquí también hago lo mismo, ¿no? A es mayor a B, si es no, pregunto de nuevo, B es mayor a C, ¿ya? Porque si A no es mayor que B, quiere decir que B es el primero. B es el primero. Y entonces pregunto, ¿B es mayor que C? Si me dice que sí, quiere decir que B es el mayor de todos. Eso aquí aparece B, ¿verdad? ¿Ya? Porque en ambas está respondiendo como sí. Luego, pregunto, como yo ya sé que B es el mayor, lo mismo que hice aquí, solo que ahora es con A y con C, para quién es el segundo. Entonces, si A es mayor a C, si es sí, yo ya sé, entonces es B a C. ¿Sí? Y si es no, entonces yo ya sé que es B C A. Y por último, si pregunto si A es mayor a B, no, ¿verdad? Y B es mayor a C, no, ¿qué quiere decir? Que C es el mayor. Pero como A no es mayor a B, yo sé que B entonces es la segunda. ¿Ya? Y en este caso, A sería la tercera. Entonces, eso que ven ustedes, una estructura condicional dentro de otra estructura condicional, eso se le conoce como estructuras selectivas anidadas, es decir, una dentro de otra, ¿ya? Que normalmente se ocupa en programación. Pero ¿y cómo vamos a escribir eso en lenguaje algorítmico? Porque haga de caso que una parte del ejercicio del parcial va a ser esto, que usted haga este diagrama, que haga el diagrama respecto a la aplicación o lo que se le está pidiendo. No va a ser una aplicación enorme, ¿verdad? Tampoco, pero sí puede tener un poquito ahí de dificultad, ¿verdad? Aunque si usted entiende y estudia, no hay dificultad para nada, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, ¿verdad? Yo puedo, anidarlas, es decir, una sobre otra, una sobre otra, una sobre otra, ¿ya? En ese caso se le conoce como estructuras selectivas anidadas y en la estructura if se hace muy a menudo. Luego voy a construir o a escribir el lenguaje algorítmico. El lenguaje algorítmico, como les dije en la anterior clase, lo primero que se hace es colocar el nombre de la aplicación, ¿ya? El nombre de la aplicación.
Luego, una breve descripción entre llaves de lo que hace esa aplicación. ¿Ya? Es esto, ¿no? Una breve descripción de lo que hace. Por decir algo, ahí el programa dado como datos 3 números entre enteros diferentes, escribe estos números en forma descendente. ¿Ya? Es decir, es una breve explicación de qué es lo que va a hacer esa, esa aplicación. Y luego, lo que usted tiene que ir viendo es ir viendo, valga la redundancia, el, el- el diagrama que hizo a pie. Por eso les digo, algunos pueden en el examen hacer primero el a pie y luego el del DFD, ¿verdad? O viceversa. La ventaja del DFD es que le permite identificar también las fallas, ¿verdad? Las fallas que pueda tener en el código o en la estructuración del archivo. Y tal vez algo mínimo es, pero esa es la ventaja. Bueno, entonces vamos a ver, aquí va viendo usted cada uno. Por ejemplo, esto es perdón, me salió. Por ejemplo, es un leer, ¿ya? Entonces yo, ya buscando acá, si se fijan, pongo leer ABC, ¿ya? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Leer y pongo las 3 variables que voy a introducir ahí. ¿Ya? Luego que yo coloco eso, tengo una estructura selectiva. Ya es una estructura selectiva doble. ¿Por qué? Porque si usted la responde que sí, tiene ciertas actividades y si responde que no, también tiene ciertas actividades que va a realizar. ¿Ya? Entonces, luego pregunto, A es mayor a B, ¿ya? Eso traducido al lenguaje algorítmico es sí, sí, y pongo la condición A mayor a B. Si A es mayor a B, entonces estos sí son palabras claves del lenguaje algorítmico. Si A es mayor a B, entonces, ojo que también vamos usando eh, una especie de indexado donde van poniendo los números, ¿no? Correlativos, ¿no? Para tener un mejor orden. Entonces, si A es mayor a B, entonces, ¿ya? Y pongo aquí 2, 1. ¿Por qué? Porque si se fija en el diagrama, si A dice es mayor a B, sí. ¿Qué pasa si es sí? Voy a colocar otra estructura, ¿no? Por lo tanto, aquí, de la misma forma aquí está. Si A es mayor a B, entonces, ¿qué va a pasar? Me vuelvo a preguntar. Si A es mayor a C, entonces, ¿ya? Ahí ya, determiné que la A, por ejemplo, en el caso fuera la mayor de las dos, pero luego me faltaba en el 211, si B es mayor a C, entonces, ahí están estructuras selectivas, eh, tres estructuras selectivas, este, básicamente anidadas, una tras de otra, una tras de otra. Entonces dice, si B es mayor a C, entonces, como ya sé todas las opciones, primero escribir ABC. ¿Ya? Escribir ABC. Es lo que tenemos acá. Perdón. Es lo que tenemos acá. Aquí pregunté si A es mayor a B. eh, si es sí, ¿verdad? Se pregunta, A es mayor a C. Y si es sí, B es mayor a C. Y ya luego le ponemos eh, escribir ABC en el caso del sí y escribir ACB en el caso del no. Entonces nos vamos ya acá y dice, si no, dice. Entonces, ABC es lo primero que habíamos puesto. Si no, ese si no lo que es una estructura selectiva doble. Si no, ¿ya? Escribir
A, C, B. A, C y B, ¿verdad? ¿Ya? Si no, escribir C y B. A, C y B. Y lo que siempre se hace en los lenguajes algorítmicos, en lenguajes de programación, es cerrar las estructuras selectivas y repetitivas. ¿Ya? Cerrar. ¿Ya? En este caso, la estructura selectiva dice fin del condicional del paso 211. ¿Ya? Fin del condicional, es decir, de este que vengo acá, aquí estoy cerrando el condicional. Ahí lo estoy cerrando. Fin del condicional del paso 1. Todos los que yo tenga así o que son estructuras repetitivas como for, while, etcétera, deben de estar básicamente uno enumeradas ahí, ¿ya? Es decir, en un orden correlativo, ¿ya? Y debe de estar dentro, por ejemplo, de todo ese ciclo. Fin del condicional del paso 2.1. Es todo el, el- digamos, porción del código, ¿verdad? Pero si no, ¿ya? Si no, todavía no lo cierro del todo, digamos, ¿verdad? Si no, escribir CAB, que era lo que teníamos acá, ¿verdad? Escribir CAB. Lo mismo lo que se está haciendo, solo que lo estamos representando en un lenguaje algorítmico. Y el lenguaje algorítmico es como el primer paso para la programación. ¿Ya? Es como el primer paso. Entonces nos vamos acá y dice, bueno, si no, escribir a CBA. Y luego fin del condicional del paso 2.1, que es este. Aquí hay otro ciclo. ¿Ya? Ahí hay otros ciclos. Este, el si A mayor a C. ¿Ya? En función de eso, adentro hay otros ciclos. Todos los que dice sí. ¿Ya? Hay otros ciclos. Entonces, eso es lo que se conoce como estructuras selectivas anidadas. ¿Verdad? Lo que se debe tener mucho cuidado aquí a la hora es de ir cerrando todas, ¿ya? Ir cerrando todas. Por ejemplo, la 211 ya se cerró al poner fin del condicional del paso 211. Ahí se cierra, ¿ya? Luego aquí, si se fijan, dice fin del condicional del paso 2.1, ¿ya? Es este de acá arriba. Este es el que se está cerrando acá, ¿no? El que se está cerrando. Luego dice si no cumple este de 2 en 1, si B es mayor a C. ¿Ya? Entonces dice si A es mayor a C, entonces si B, A y C escribirlo. ¿Verdad? Si no, escribir B, C y A. Es decir, lo que voy haciendo acá, porque esto a veces es un poco, quizás es de lo más complejito que hay aquí en algoritmo. Lo que voy haciendo acá es poniendo cada uno de los que voy viendo, lo que voy leyendo aquí, miren, y en el inicio no se pone, pero acá que tengo, este símbolo que es leer ABC, ¿ya? Así de fácil. Luego en el siguiente, ¿ya? En el siguiente, si A es mayor a B, entonces, o sea que si es sí la respuesta, ¿qué va a hacer entonces? Entonces va a consultar si A es mayor a C, ¿ya? Entonces, ¿sí? Si es sí, entonces es B mayor a C. Si es sí, escribir ABC. Es decir, vamos bajando desde la parte superior del flujograma y la vamos sustituyendo por un lenguaje algorítmico que vamos colocando en una hoja aparte. Eso es básicamente la, la, las estructuras anidadas, ¿ya? Una tras de otra. Y a la hora de colocar el lenguaje, yo lo que debo los cierres, por ejemplo, miren, por eso muchas veces y se pide eso que se utilicen sangría. Si se fijan aquí me voy metiendo para tener alineado toda la del 2.1, ya tener alineado toda lo del 2.1, ya, hasta que yo cierro, que es esta, ¿no? Fin del condicional del paso 2.1. Por lo tanto, yo tengo que ir escribiendo eso, ir viendo todo cómo va paso a paso en el diagrama de flujo y luego pasarlo, transcribirlo
a un lenguaje algorítmico, que es como la base. Si usted entiende el lenguaje algorítmico, podría llegar a programar con cualquier lenguaje, con cualquier lenguaje. Y de esa forma se van anudando. Entonces, ese espacio me permite también tener como un orden, ¿verdad? Un orden de dónde, de dónde debo de cerrar. Por ejemplo, el 2.1 a 1, el 2.1.2, ¿ya? ¿Dónde se cierra? El 2.1, perdón, uno se cierra con el 2.1.2, ¿ya? Pero si se fija aquí, por ejemplo, el 2.1 aquí ya se mezcla con eso. Entonces, es importante ponerle un correlativo e ir usando, por ejemplo, espacia, barra espaciadora, para ir cuando yo entro a una nueva estructura, ya tiene que cambiar, ¿verdad? Tiene que cambiar. No sé si hay preguntas con respecto a este quizás es uno de los más complejos y de por sí no le voy a colocar en el examen anidada, ¿verdad? Porque de repente vamos a hacer una aplicación sencilla en la cual tal vez vaya una estructura selectiva, ¿verdad? Doble. Sí va a ocupar estructuras repetitivas, ¿verdad? Eso sí, pero no vamos a hacer una aplicación donde vayan anidadas todas este, las estructuras selectivas, ¿verdad? No, no es necesario eso, ¿ya? Pero sí, necesita por lo menos entender esto para poder hacer, aunque sea más pequeño, el lenguaje algorítmico necesita entender esto, ¿no? Entenderlo. Aquí hay más ejemplos un poco más prácticos. Pregunto yo. Vamos a ver si... No sé por qué. Vamos a ver. Hice una consulta. Dependerá de lo que nos esté diciendo. Veamos qué dice acá. De lo que nos esté diciendo el ejercicio así determinado si es anidada o simple. Sí, depende del ejercicio. O sea, ahí va a depender normalmente de la complejidad de lo que usted quiera hacer, ¿ya? Qué tan complejo es. O de repente lo que usted está haciendo está dentro de un subgrupo y luego está dentro o de un grupo y luego está dentro de subgrupos, ¿ya? En ese aspecto sí se podría usar anidadas, pero anidado se utiliza en función de la complejidad, es decir, un sí dentro de otro sí. Ya los ejercicios que yo pongo, el parcial, no necesariamente lo puede hacer algunas estructuras selectivas, un par de estructuras selectivas, pero no necesariamente anidadas, así como ese ejemplo. Pero sí, quien define qué tipo de estructura selectiva voy a usar o de repente cuál es la que me conviene usar es la complejidad de la aplicación que yo quiero realizar. Eso se trata, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Luego, bueno, ahí está, elegimos el lenguaje algorítmico. Aquí lo importante es entender las palabras clave. Ya, por ejemplo, leer, ya, escribir, ¿sí? Son palabras, hacer, que es lo que está dentro del rectángulo, el escribir, que es el que está en el símbolo como de documento, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, desde ese punto eh, de vista, sí es necesario que usted se aprenda esas palabritas clave. El sí, entonces y no, va en conjunto. Sí, entonces y no. El escribir, el leer, el hacer, el sí, y es nada más transcribir lo que hizo en un flujograma, pasarlo al lenguaje algorítmico. Vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, esto eran las estructuras. Aquí que es un ejemplo donde habla de los números, ¿verdad? Por ejemplo, imagínense aquí, yo tengo los números, voy a ingresar. Lo primero que voy a hacer es colocarle un mensaje donde le voy a poner, por favor, ingrese 3 números enteros, ¿ya? Y el usuario va a ingresar esos valores
¿Qué le vamos a poner para entenderlo mejor? A, B y C. Son las tres letras o que queremos ordenar, o números podrían ser que queremos ordenar de forma descendente, números enteros, ¿verdad? Lo primero que voy a hacer es preguntarme entonces si A es mayor a B. Lo mismo que hemos visto ahí, si se fijan. A es mayor a B. A la izquierda le pongo yo siempre el sí. A es mayor a B. Si A es mayor a B, bueno, me voy a hacer otra pregunta. Otra pregunta. A es mayor a C. A es mayor a C y en izquierda de nuevo le doy a aceptar. Entonces, si yo ya sé que A es mayor a B y A es mayor a C, ya sé que A es la mayor de las dos. Pero luego falta todavía que si es sí, preguntar, bueno, si es no, yo ya sé entonces que C es. Pero aquí, si es sí, ya tengo nada más que definir cuál de las otras dos es la segunda. Si B o C. ¿Ya? Entonces voy a colocar a otra y le voy a poner B es mayor a C. Mi izquierda, ¿sí? Si B es mayor a C, quiere decir, voy a imprimir de una sola vez, no voy a mandar tantos mensajes. Si B es mayor a C, yo ya sé que es A, la primera, a ver, que voy a, la que me ha salido que sí. Luego voy a colocar, bueno, pregunté si B es mayor a C. Si es sí, perdón, si A es mayor a C. Si es sí, pregunto ahora B es mayor a C. Si es sí, entonces yo sé que aquí el orden es A, B y C. Esas son las variables como las voy a imprimir. Luego está la otra opción, ¿verdad? Aquí lo vamos a arrastrar. Está la otra opción. Si dice, bueno, pasó los sí de A, quiere decir que A es el primero. Pero luego tengo, aquí sí, la siguiente pregunta. ¿Es B mayor a C? Si es no, quiere decir que C es más alto que B. Le damos a aceptar. Y luego había otra acá, si se fijan, ¿verdad? Era una, bueno, A es mayor a que C, sí, pero no necesariamente todas son, este, eh, todas son A mayores que C, ¿verdad? No necesariamente. Entonces, aquí, si A es mayor a C, ¿qué pasa? Si no es mayor a C, quiere decir que el primero, ¿cuál sería? El primero sería C, ¿verdad? Porque A es mayor que B, pero A es mayor que C, no, quiere decir entonces que C es mayor que A, por lo tanto C es el primero, ¿ya? A es el segundo y B es el tercero. Eso mismo que lo ven ahí es lo mismo simétrico para el otro lado, es exactamente lo mismo, ¿ya? Y de igual forma voy a colocar acá, perdón, aquí me equivoco, voy a colocar acá y voy a preguntar, bueno, A es mayor a B, no, ¿verdad? Dice que A no es mayor que B. Pero sí le voy a preguntar que si B es mayor a C. Siempre a la izquierda. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si A no es mayor a B y B es mayor a C, quiere decir que el mayor de todos es B, ¿verdad? Y el segundo es B mayor que C, perdón, que A. No, perdón, A mayor que B, B es mayor que C, ¿ya? Aquí es C mayor que A, izquierda. Es decir, yo sé que aquí B es el mayor y B es mayor que C. Sí, bueno, entonces solo me queda definir quién de los dos es mayor, si C o A. Si es C,
¿Cómo sería? Sería B, coma, C, coma, A. ¿Sí? Y si es no, sería B, coma, A, coma, C. Y finalmente dice, bueno, si A es mayor a B, no, entonces yo sé que B es. Si B es mayor que C, no, quiere decir que el más grande entonces es C. C. Pero yo ya sabía que A no era mayor a B. Por lo tanto, el siguiente es B, coma, A. ¿Ya? Y de esta forma tengo anidado, ¿verdad? Estructuras selectivas dentro de otras estructuras selectivas. Y lo vamos a ejecutar a ver si nos funciona. Por favor, ingrese 3 números enteros. Voy a colocar, por ejemplo, el 11, el 7 y el 15. Si se fijan, ahí están ordenados de forma descendente. El 15, lo que pasa es que no lo separé espacio ni nada de eso, solo los números. El 15, el 11 y el 7. ¿Ya? Ahí se cumple con el objetivo que se quería hacer. Entonces, desde este punto de vista, si se fijan, la estructura eh, selectiva anidada nos hace como más potente la aplicación. Es decir, yo podría ir colocando condicional tras condicional, ¿no? Un condicional tras otro condicional tras condicional, con el fin de hacer hasta cierto punto un mayor filtro, ¿verdad? Que muchas veces suele pasar, ¿verdad? Que el usuario introduce un valor y no es ese. Entonces, de esta forma se mantiene un mayor filtro para los datos que ingresan los usuarios, por ejemplo, a la aplicación. Bueno, eso en cuanto a estructuras anidadas. Vamos a empezar a ver ahora lo que son estructuras repetitivas, que también son bien utilizadas en lenguajes de programación. Dice, es muy común encontrar en la práctica algoritmos cuyas operaciones se deben ejecutar un número de veces repetidas, ¿ya? Un número repetido de veces. Si bien las instrucciones son las mismas, los datos sobre los que se opera varían, dice, ¿ya? Los datos sobre los que se opera varían. El conjunto de instrucciones que se ejecuta repetidamente se le llama ciclo. Es decir, muchas cosas en programación usted las tiene que ejecutar un sinfín de veces, ¿ya? Una tras otra, tras otra. En esos casos es donde se utilizan las estructuras repetitivas. De por sí ahí viene su nombre, ¿verdad? Porque lo que hacen es que se repita ese ciclo al que se están definiendo, ¿no? Ese ciclo, el cual usted ha definido a través de la estructura for, es el que necesita que se esté repitiendo esa operación. Entonces eso hace el for. La estructura repetitiva repetir, for, y está la estructura repetitiva mientras, conocida también en muchos lenguajes de programación como el famoso while. For y while son las estructuras repetitivas. Una es para y el otro el mientras o el while. La estructura repetitiva, vamos a ver ahora, vamos a empezar viendo la estructura repetitiva for. La estructura repetitiva conocida comúnmente como for es la estructura algorítmica adecuada para utilizar en un ciclo que se ejecutará un número definido de. Ahí hay un punto bien importante. Es que cuando yo utilizo el for, yo sé el número de veces que quiero que se ejecute. ¿Ya? Yo lo sé, ya sea porque el usuario me ingresó la información, ya sea porque la aplicación solamente sirve para esa cantidad de veces o de datos, ya, o cualquier otro motivo, pero yo ya sé esa cantidad de veces que se va a ejecutar. Cuando entra en el for, el programa,
como les digo, podría ser datos ingresados también por el usuario. Este tipo de estructura está presente en todos los lenguajes de programación, en todo. Por ejemplo, cuando necesitamos calcular la nómina total de una empresa, tenemos que sumar los sueldos de N empleados de la misma. Construye un diagrama de flujo tal que, dado como datos los sueldos de 10 trabajadores de una empresa, obtenga la nómina de la misma. Considera además que no puede utilizar estructuras algorítmicas repetitivas. Bueno, aquí lo que hace en este ejemplo es que dice, haga este problemita, resuélvalo sin estructuras repetitivas for, ¿ya? Y a ver qué pasa. Hágalo. Y luego, después de haberlo hecho a pie, se usa las estructuras for. Es decir, a pie me refiero a decir sin utilizar estructuras repetitivas que nos favorecen mucho a agilizar las operaciones en el mismo aplicación. ¿Ya? Entonces, la forma antigua, digamos, es sin usar estructura repetitiva for. Entonces, creo que aquí tengo, bueno, aquí está como escriba el diagrama de flujo tal que dado como datos n números enteros, obtenga el número de ceros que hay entre estos números. Es decir, usted va a ingresar una cantidad de números, entre ellos algunos son números cero, ¿ya? Y usted lo que necesita es que se los identifique y se los vaya sumando. Al final, después de introducir, por decir algo, 100 datos, que la aplicación le diga de los 100 datos que ingresó, 15 fueron ceros. ¿Ya? Ese es un ejemplo. Y lo vamos a resolver. Aquí está, por ejemplo, mire, dice inicio. ¿Qué hace aquí? Ojo con esto, yo lo que estoy haciendo acá, o lo que se está haciendo es inicializar una variable. Una variable que más adelante se va a ocupar. Cuando yo trabajo contadores, cuando yo trabajo fórmulas que se va acumulando, ¿ya? Debo de tener cuidado en eso. Debo tener cuidado en eso de inicializar esas variables al inicio. Al inicio. Ya, si se fijan, aquí es lo primero que hice. No necesariamente siempre debe estar al inicio, pero por lo menos antes de esa estructura. ¿Ya? Aquí hay una variable que yo le llamo quecer, es decir, cuenta de ceros, y esa quecer dice que es igual a, más adelante, a quecer más 1. ¿Sí? Pero cuando hago llamado en esta variable a este quecer, a este que está aquí, resulta que yo si no lo he declarado antes como un valor de cero, me da error la aplicación. ¿Ya? Me da error porque es una variable que no está definida. En programación como tal, todas las variables se deben definir. ¿Ya? Al inicio de la aplicación, ¿verdad? Definir esas variables. Por lo tanto, es lo primero que yo hago. Luego pongo ahí un ingreso de información de parte del usuario donde él va a colocar el número de sueldos, creo que son. No, de números son. Estaba pensando en el otro ejercicio. El N es el número de números que voy a ingresar. Es el número de números que voy a ingresar. Que podrían ser 5, que podrían ser 10, etcétera. Y luego aquí, en el flujograma y en la metodología esta, se ocupa eh, el inicializar, digamos, el valor de I, que ya vamos a entender qué es un valor de I. ¿Ya? Se inicializa, pero en el programa de FD no es necesario. Y lo voy a ir haciendo. Voy a borrar este. Veamos, yo quiero meter 10 números y esos 10 números, la aplicación lo que tiene que hacer es determinarme cuántos ceros hay. Irlo viendo y luego determinarme cuántos ceros hay. Para empezar, yo le quiero ingresar un mensaje, ¿verdad? Un mensaje donde diga, por favor, ingrese la cantidad de números a digital. Es decir, cuántos números usted va a ingresar al sistema.
Eso es lo primero. Entonces yo aquí le voy a poner donde el usuario tiene que poner un valor de n, le vamos a poner, ¿ya? Un valor de n. Entonces ahí ya tengo, por ejemplo, cuántos números yo voy a ingresar. El usuario le estoy preguntando cuántos números. ¿Por qué es necesario esto? Porque voy a usar en estos botoncitos, a la par de la asignación, hay uno que dice ciclo mientras, que es el while, que vamos a ver en la próxima clase. Y luego tengo el ciclo para, que es el for, que es el que estamos viendo en este momento. Yo le voy a poner acá y me va a salir esta ventanita, esta figurita, perdón. Una donde dice para y la otra donde dice cierre. Todo lo que esté entre ellas dos, todo lo que está entre ellas dos es una estructura repetitiva, es decir, se está ejecutando hasta el número de veces que yo le defino. Ya es diferente al while. En el while yo no sé cuántas veces quiero que se ejecuta. Yo lo que sí sé es que quiero que cumpla una condición específica. Esa es la diferencia entre el while y el for. Pero en este caso estamos todavía viendo el for y todo lo que vaya adentro entre estos dos símbolos es lo que se va a repetir. Pero ¿cómo configuro una estructura de for? Para empezar, le doy doble clic aquí y me dice, me pide varias casillas. Primero es el para, ¿ya? El para es una variable cualquiera que normalmente en programación se utiliza bastante la i, ¿ya? La i es la variable que me va a servir como para ir comparando las veces que yo voy ejecutando ese for. Luego tengo acá un valor de inicialización, ¿ya? Un valor de inicialización, que en este caso es 1, ¿va? Desde 1 hasta dónde quiero llegar. Quiero llegar hasta n. Es decir, si el usuario me pone que voy a ingresar 10 números, yo quiero que el para se ejecute 10 veces. Porque en cada uno de los for lo que voy a hacer es preguntarle, por ejemplo, o pidiéndole algún dato, o preguntándole al usuario que haga algo, etcétera, ¿no? Entonces, por eso yo le debo de indicar aquí con este n, que el mismo usuario me dijo cuántas veces se va a ejecutar. Le vamos a dar a aceptar y yo ya tengo aquí configurado. Todo lo que aquí adentro esté, todo lo que ahí adentro esté, se va a ejecutar según el número de veces que le ponga el usuario en n. ¿Y qué es lo que queríamos hacer? Bueno, lo que queríamos hacer es ingresar los diferentes números, ¿verdad? Esta era la cantidad. Luego vamos a ingresar los números. Voy a mandar un mensaje. Por favor, ingrese el número. Voy a cerrar comillas simples y le doy a aceptar. Por favor, ingrese el número. Y vamos a poner acá para que el usuario lo introduce. Yo le voy a poner el num como nombre de variable. El usuario ahí lo va a ingresar. Pero ¿y qué estoy haciendo yo? Lo que yo quiero es contar los números ceros de esos números que voy a ingresar. Por lo tanto, le voy a poner un condicional, ¿ya? Un condicional ahí, donde le voy a preguntar, ¿es num mayor? Dice es igual, porque lo que quiero saber es si son igual, son cero. ¿Es num igual a cero? Y queda así. Si es sí, ¿qué voy a hacer? Voy a contar esos ceros. Le voy a poner con una C. Ojo, estoy cambiando los números, los nombres de variables y todo eso, pero tiene que funcionar, ¿verdad? El contador de ceros, ya el contador de ceros, ¿a qué va a ser igual? Al contador de ceros más 1. Cada vez que pase se va a estar contando. Pero ¿qué pasa? Va a dar un error, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí estoy llamando a una variable con C y con C. O sea, estoy llamando a esta variable, pero esta variable no está ni definida. Entonces, por eso la voy a colocar aquí al inicio, como estaba en la otra, ¿no? Yo voy a poner aquí con 0. Primeramente vale 0. Contador de 0 vale 0. Ahora ya tengo el contador ahí listo y ya no me va a dar error acá, ¿no? Contador C de ceros es igual al contador de 0 más 1.
Pero ¿qué pasa si es no? Pues no hace nada, ¿verdad? Si es no, no me dice la aplicación que haga algo. ¿Ya? Es decir, si el número no es igual a cero, no hay problema, ¿verdad? No me dice nada, a no ser que la aplicación me diga algo, yo sí tengo que colocarle algún código de este lado, ya de este lado. Entonces, siguiendo con lo que estábamos, si yo es no, no le voy a colocar nada. Bueno, ¿qué es lo que quería que me imprimiera el número de ceros? Entonces, al final, después del for, yo le voy a poner el número, el número diferente, el número de ceros encontrados es, dos puntos, espacio, cierro comilla. El número de ceros encontrados es, y me va a imprimir, y voy a imprimir acá, bueno, de una sola vez podía haberlo hecho, coma, contador de ceros. Veamos, voy a usar aquí una hojita en Excel solo para hacer referencia. Si funciona, ¿verdad? Si se fijan, ahí está, miren, estoy declarando variables, estoy mandando un mensaje, el usuario ingresa datos, es decir, ingresa el número de datos que voy a ingresar. En el for lo estoy inicializando, detallando el valor de i desde 1 hasta n con incrementales de 1. Este es el incremental, ¿verdad? Este valor es el incremental. Este es una variable x y desde 1, ¿sí? Con un incremental de 1. Es decir, cada vuelta va a ir incrementando 1. Luego le voy a preguntar, por favor, ingrese el número. Va a ingresar ellos un número, el num, y lo inmediatamente me va a preguntar, ¿es el número igual a 0? Si es no, no hace nada. Y si es sí, el cont c equivale al cont c más 1. Veamos ahora. Entonces yo en Excel les decía, voy a colocar aquí, por poner un ejemplo, varios números, 10, 8, 7, 0, 12, 15, 0, 0, 6, 7, 0. Aquí hay 3, 6, 9, 10. Bueno, voy a borrar el último 0. Si se fijan, hay varios ceros. Hay 1, 2, 3. ¿Ya? 3 ceros. Voy a copiar estos mismos números allá. 10, 8, 7. Veamos, lo voy a ejecutar. Ojo, hay un error. Veamos, aquí me comí algo. Veamos por acá que me comí. La comida simple, ¿verdad? Solo la puse aquí al final y no la puse al inicio. Ojo con esto, que esto es bien interesante que, por ejemplo, acá y aquí me comí otra letra, miren, al escribir, dice la cantidad de números a digitar. Es lo bueno, que si no le funciona, él le va a mandar mensajes hasta que le funcione, ¿verdad? Es lo bueno. Veamos, por favor ingrese la cantidad de números a digitar. Voy a ingresar 10 números. Por favor ingrese el número. Voy a ingresar el primero. O los números le hubiera puesto. 10, 8, 7. 10. Por favor ingrese el número. 8. Por favor ingrese otro número. 7 creo que era el otro. Por favor ingrese el número. El otro número era 0, 2, 6 y 15. 0. Por favor ingrese el número. 12. Por favor ingrese. Es 15. Al final no veo casi ceros que esté metiendo. Hay dos ceros seguidos, 6 y 7. 0, 0, 6, 7. Ay, híjole, me lo salté, ¿verdad? No, le di de una sola vez enter. Pero si se fijó, le dijo que habían 3 ceros. Yo alcancé a leer, no sé si usted lo leyó, la ejecución ha terminado. Le di muy rápido a aceptar, ¿verdad? Pero sí, me los leyó. Vamos a hacer nuevamente por si no me cree, ¿verdad? Dice, por favor ingrese la cantidad de números a editar. O le voy a poner 5 números, más fácil, ¿verdad? Si se fijan, solamente me tiró esa cantidad de ventanas. Yo ahorita le voy a poner 5. Por favor, ingrese el número. Una vez, le voy a poner un 0. 2, me está pidiendo ya la segunda. Le voy a poner un 3. El tercer número me está pidiendo. Le voy a poner un 4.
otro número, el cuarto, le voy a poner un 0. Y el otro número, el quinto, esta es la última vez que le voy a poner otro 0. Si se acuerda, le puse 3 ceros. El número de ceros encontrados es 3. Ahí está, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la estructura for. La estructura for lo que hace es ejecutar una serie de instrucciones en un número repetido de veces, ¿no? Pero yo ya sé el número de veces que se va a repetir. Y eso en este caso, ¿quién lo define? El usuario. El usuario lo define en función de cuántos números desea ingresar. Ya, por eso dice ahí, por favor ingrese, dice la cantidad de números en digital. Si yo le ponía 10, 10 ventanas se me iban este, a habilitar. Incluso aquí, fíjense que yo le podía poner, por favor ingrese el número, cerrar comillas, le voy a poner aquí, voy a poner un espacio, le voy a poner I. ¿Para qué? Para que cada vez me diga el número 1, el número 2, el número 3, ¿verdad? Que es el valor que va tomando I, que inicializa en 1, y ahí se va ejecutando el número de veces que yo quiero que se ejecute, ¿ya? Entonces, eso es lo que hace. Lo mismo es esto, ¿no? Lo mismo es este. Bueno, este es lo mismo del cuenta de cero, solo que hecho este, en la forma de ISO y con la simbología ISO. ¿Cómo voy a hacer el lenguaje algorítmico? Lo mismo, paso 1, póngale un nombre a la aplicación, cuenta ceros. Paso 2, entre llaves ponga una breve descripción de lo que hace la aplicación. Ahí está ya. El programa cuenta cuántos ceros hay en un grupo de n números, ¿sí? Y luego voy haciendo el qué cosa. Voy a ir viendo cómo está mi diagrama de flujo. ¿Cómo empieza? Con un cuadro de estos. ¿Y este cuadro cómo es? Hacer. Yo le voy a poner hacer y lo que tiene adentro. Luego tiene aquí uno de estos, que esto que es leer. Leer n. Luego hacer i igual a 1. ¿Ya? Y vamos a ver allá. Si se fija, eso ha hecho. Hacer, leer n, hacer i con valor de 1. ¿Ya? Si se fijan aquí en este caso, en los diagramas de flujo estos, si yo debo de inicializar el valor de i. Sí debo inicializar el valor de i. ¿Ya? Si se fija aquí, pongo i es igual a 1. ¿Por qué? Porque de ahí pregunto, i es menor o igual a n. ¿Ya? Si es sí, el usuario mete el número. ¿Ya? Y pregunta después, ¿el número es igual a 0? Si es sí, lo contabiliza. Si no, se viene aquí adelante, no lo contabiliza. Pero luego está esto que es el incremental del valor de i para que ahora se ejecute con 2. Y ese es el valor que yo voy comparando con el valor de n que el usuario metió del número de datos que va a ingresar. ¿Ya? Entonces, esa es la única diferencia entre el lenguaje, entre los flujogramas estos y también en la programación real, porque en la programación real yo tengo que hacer esto. Yo tengo que inicializar el valor de i. Yo tengo que hacerle al contador del for que se sume. I es igual a i más 1. A diferencia de DFD, que en DFD, al poner en esta ventana, yo ahí pongo todo. Pongo la variable i. ¿Cuál es el valor inicial? Ahí lo estoy inicializando, mire, por eso está la flecha. 1. ¿Ah? Le estoy dando el valor de 1 ahí, ahí la estoy inicializando, pero es porque la herramienta sí estaba. Luego le pongo hasta dónde quiere llegar, que es el valor de n que el usuario mete. Y este es el incremental, entonces él cada vez que se está ejecutando se incrementa en 1. Es como el valor, ya si lo vemos aquí, es como este 1 que está acá, ¿ya? Y es igual a i más 1. Si allá en el DFD yo le pusiera incremental 2, o sea que vaya saltando de 2 en 2, aquí es como que yo pusiera i es igual a i más 2. ¿Ya? Esa es la función que tiene. Entonces, ya en lenguaje algorítmico ya puse el hacer, el leer y el hacer. Entonces, ahora viene la estructura repetitiva. ¿Ya? La estructura repetitiva. ¿Cómo voy a poner eso? Se pone de esta forma.
repetir con i desde 1 hasta n, ¿ya? Si lo quiero ver de nuevo, se pone repetir con i, dice, o sea, de la variable que me está sirviendo para ejecutar el for. La inicialicé, la utilicé y la sumé, ¿sí? Con i, ¿ya? Desde 1 hasta donde quiero, desde 1 es el valor con la que la inicialicé, en este caso es 1, ¿ya? Hasta donde quiere llegar, hasta el valor de n, que es el que el usuario mete. Entonces, por eso dice repetir con i desde 1 hasta n. Y se pone adentro, después de eso, o adentro de la estructura repetitiva, se pone todo lo que se hace. Si es sí, ¿ya? Repetir, ¿verdad? Ahí se fija. Repetir con i desde i hasta n. ¿Y qué era lo primero que salía? Era un leer, ¿verdad? Leer num, es decir, que el usuario ingresara el num. Y luego una estructura condicional. Si num es igual a 0, entonces cuecer es igual a cuecer más 1. ¿Ya? No hay un no porque no hay una estructura selectiva de doble, ¿verdad? O sea, decir no tengo ante el no, no tengo una respuesta o algo que vaya a ser en el caso sea una respuesta negativa. Por lo tanto, solo le pongo si no num, este, perdón, si num igual a 0, entonces cuecer es igual a cuecer más 1, fin del condicional, paso X, que ya vamos a ver cuál queda, ¿ya? Y luego se sale el condicional y luego ponemos hacer y i más 1 y ya se viene hacia acá, ¿no? Él se va a ejecutar. Fin del condicional, o en este caso de la estructura repetitiva del paso tal. ¿Ya? Ahora veámoslo ya escrito. Ahí está, miren. Repetir con i desde i1 hasta n. Leer num. Luego venía el sí. Si ahí le vamos poniendo como un correlativo. Si num es igual a 0, entonces, ¿qué hacía? Solo hacer cuecer es igual a cuecer más 1. ¿Ya? ¿Y qué le dije después? Fin del condicional del paso 4.1, es decir, de este, ¿no? Porque es un condicional simple. ¿Ya? Y luego, ¿qué hacíamos? Bueno, poníamos hacer y más 1 y igual a i más 1. Fin del condicional del paso 4 es lo que le decía, ¿no? Fin del condicional del paso 4, que es una vez ya se ejecutó aquí, fin del condicional paso 4. Y por último, ¿qué es lo que hace? Escribir cuecer. Escribir, ¿verdad? Este símbolo se pone escribir. Si nos vamos para allá, hacia abajo es. Dice fin del paso 4, escribir cuecer. ¿Sí? Es decir, este lenguaje algorítmico lo que hace es todo lo que usted ha hecho en el diagrama de flujo, ahí lo va colocando. Lo único que tiene que hacer es aprenderse o tener claro las palabritas claves, como hacer, leer, eh, escribir, ¿ya? O por ejemplo el sí, condición, entonces, o el sí, condición, entonces, si no, ¿ya? Es una estructura selectiva doble, ¿ya? O tener claro, por ejemplo, los pasos de los fines de pasos de condicionales, ¿ya? O los valores, por ejemplo, el sí, ¿verdad? Que es el que quizás de los que más se utilizan, ¿no? La forma en que debe ser, si es doble o simple. Entonces, eso se refiere al lenguaje algorítmico.